Una vez que viven aquí, una vez me dijo que Hola, buenas tardes. ¿Comenzamos? 5:03. No la escuchaba, pero hoy sí la escucho, licenciada. ¿Hoy sí? Démosle con todo. Démosle pues entonces, comencemos. Vamos a continuar siempre con la parte que estamos trabajando, que es en relación a los materiales para las lentes de contacto y sus propiedades. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de las propiedades de los lentes de contacto. Sabemos que para fabricar un lente de contacto debemos de saber, como dijimos ayer, combinación de monómeros, qué es el monómero para poder llegar a un polímero, pero también debemos de saber qué propiedades tienen todos estos monómeros, y de acuerdo al monómero o a los monómeros que estemos utilizando para hacer el polímero, así van a tener diferentes propiedades. Entonces, pero independientemente debemos de tener propiedades que son de suma importancia y que deben de estar siempre, siempre presentes a la hora de clasificar un material para la fabricación, ya sea de un lente de contacto rígido o un lente de contacto del gas permeable. Entonces, vamos a decir que todas las propiedades son, dijimos, de suma importancia, y esto nos va a ayudar para que nosotros podamos tomar una decisión en nuestra clínica de qué es lo que vamos a, qué material, qué lente le vamos a dejar al paciente. Entonces, estas propiedades deben de ser la oxigenación, la resistencia mecánica, la transparencia o el índice de refracción,
que esto hemos dicho y lo hemos estado viendo también en lo que son las lentes oftálmicas. Esta es una característica que la podemos conservar tanto en una lente oftálmica como en un lente de contacto. Porque nosotros sabemos de que la transparencia y la transmitancia dentro de un material para poder hacer moldeado, para tener un poder refractivo, necesitamos estos dos elementos, transparencia e índice de refracción. Luego viene lo que es la hidratación, la humectabilidad y la resistencia a la adherencia de depósitos, que hablamos un poquito el día de ayer, y la permeabilidad hidráulica e iónica, ¿verdad? Entonces hoy vamos con la oxigenación. Bueno, como hemos dicho, hoy sí solamente vamos a tener 40 minutos, porque ayer sí nos regalaron la hora completa, pero hoy solo van a ser 40 minutos, chicos. Así es que voy a ir un poquito más rapidito. Pero si tienen preguntas, por favor, me detienen. Como los lentes cubren la córnea, entonces sabemos, nuevamente, volvemos a la misma y a decir, de que la córnea necesita oxigenación de parte del medio ambiente. Y si a esa córnea nosotros le ponemos un material encima, obvio que va a tener menos oxigenación. Y por eso es importante que los materiales, los polímeros que se van a utilizar para la fabricación de los lentes de contacto sea la adecuada para que la córnea no sea afectada en su morfología y metabolismo. Si nosotros hacemos una buena selección de los parámetros que mencionamos hace un momento, vamos a tener como resultado no solo una córnea saludable, sino que también el paciente va a estar muy contento con sus lentes y lo va a usar por mucho tiempo y va a ser un paciente que lo vamos a tener constantemente nosotros también en nuestras clínicas. ¿Por qué? Porque va a tener también un confort. Y ese es un elemento bien importante a la hora de la aceptación por parte del paciente en la adaptación del lente de contacto. Nosotros nos toca la parte profesional con todas estas características, pero el paciente lo que quiere son dos cosas, sentirse bien y ver bien. Y por eso nos está buscando. Entonces, está en nuestras manos el hecho que nosotros podamos elegir, tener la agudeza de saber qué es lo que va a ser saludable para este paciente. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos de qué material y qué tanta oxigenación puede mantener ese material de lente de contacto. Entonces, para eso vamos a valorar dos propiedades y una de ellas es la que está intrínseca en el material, o sea, que está allí, que se va a quedar allí en el material. Y nos estamos refiriendo a la permeabilidad, ¿verdad? Luego, también vamos a hablar qué es esta permeabilidad. Yo no sé si alguno de ustedes han escuchado en alguna charla, en algún lugar donde hablar de lo que es el famoso DK. Cuando nosotros hablamos de DK, estamos hablando de eso exactamente, la permeabilidad, que es la propiedad, como les acabo de decir anteriormente, intrínseca al material. En donde la D es el coeficiente de difusión de oxígeno en el material. Y K es el coeficiente de disolución del oxígeno en el material. ¿Se entiende esta parte, niños? Hola. Por favor, cuando pregunte, digan rapidito sí o no por el tiempo que tenemos. Sí, licenciada. Ok. Y en donde D va a representar la cantidad de gas que va a pasar a través de un material en una dirección dada. En este caso, nosotros estamos que estamos tomando gas de lo que es el lente hacia lo que es la córnea, ¿verdad? Por supuesto, todo esto tiene sus medidas y va a ser por centímetro cuadrado por segundo. K nos va a representar los centímetros cúbicos de gas que se disuelve en un centímetro cúbico de material en una atmósfera de presión.
En las lentes de hidrogel, cuando nosotros hablemos simplemente hidrogel, estamos hablando de lentes blandas, de lentes que son de material EMA. ¿Ok? Hidrogel, EMA. Quiero que siempre lo tengan bien claro. Que debemos de relacionar hidrogel con EMA. EMA es material de lo que son la mayoría de propiedades que estamos hablando ahora. En donde la permeabilidad va a estar en función de la hidratación del material. O sea que los materiales en sí no son permeables, pero la cantidad de agua que estos poseen, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor cantidad de agua, esto nos va a dar una mayor permeabilidad de gas. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Ok. Luego, aquí les tengo una tablita para que vayamos ya relacionándonos con esta que estamos hablando del DK. Y vamos a ver una relación del porcentaje de hidratación relacionado con el DK del material hidrogel. Ajá. Si nosotros decimos que el porcentaje de hidratación, cuando decimos que un material tiene un 38% de agua, nosotros estamos diciendo que va a tener un DK de 9. Si el material de lente tiene un 55, va a tener un DK de 18. Si es uno de 75, va a tener un 36. O sea, esto va directamente proporcional en ser que si tenemos mayor cantidad de agua, vamos a tener un mayor DK. Aquí lo podemos nosotros observar en esta tabla. Y quiero que se fijen bien, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando ya de dos tipos de lentes. Los de EMA o hidrogeles y los que son de siloxano hidrogel, que dijimos ayer que eran ¿qué? Solo uno. Material rígido. No. A ver, ¿quién da más? O son los de material de tipo hidrofóbico. Exactamente, son los hidrofóbicos porque tienen ¿qué? Ahí está escrito. Tienen compatibilidad con el agua. No. Si es hidrofóbico, no es compatible con el agua. No es compatible, sí. Si es hidrofílico, es compatible con el agua. Entonces, ¿qué hace que un hidrogel no sea compatible con el agua? Dijimos, era el siloxano. ¿Se recuerdan? Esto lo hablamos ayer. Pregunté si se entendía y me dijeron que sí. Ahora, ¿qué sucede cuando a un hidrogel, o sea, a un polímero le agregamos el siloxano? Esto aumentaba la permeabilidad a los gases, ¿se recuerdan? ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Que nos va a aumentar entonces lo que es el DK. Entonces entendamos que cuando nosotros estamos hablando de permeabilidad a los gases, también estamos hablando de el DK que tiene ese material. Entonces, a mayor DK, mayor permeabilidad a los gases y esta tabla, como les decía, aquí les dice que la permeabilidad del material de siloxano, que es el que nos hace ahora, y la pregunta se las hice y nadie la contestó, son los que les dije ayer que eran mal llamados hidrogeles de silicona. ¿Se recuerdan? Entonces aquí tenemos dos tipos de materiales de lentes blandos, en donde están los hidrogel, o sea, los EMA, los que tenían el polivinilpirifenona, ¿se recuerdan? Y también ahora tenemos a los que a eso se le agrega el siloxano, que van a ser los hidrogeles de silicona. Entonces, al agregar el siloxano, entonces el hidrogel nos da mayor DK. Aquí está, miren. Si ustedes se fijan en la tabla, aquí vamos a ver lo que es la cantidad de DK. O sea, ¿qué dijimos que era el DK, chicos? Solo uno. Es la propiedad intrínseca del material, o sea, la permeabilidad. A los gases. Okay, exacto.
O sea, el mantener el oxígeno en el material de la lente. ¿Sí? ¿Ok? O el hecho también de dejar de que el gas, en este caso el oxígeno, pase a través del material de la lente. Eso es lo que nos dice el DK. Son dos propiedades. Uno, el mantener oxígeno, o sea, el gas, en el material. Y el otro, relacionado con la cantidad que va a atravesar para pasar a la córnea de gas, o sea, oxígeno. Entonces, volviendo. Nosotros aquí con el color más oscuro, esta es la gráfica, es el hidrogel de silicona o siloxano de hidrogel. Y en el color más claro vamos a tener lo que es el hidrogel normal o E+. Si ustedes se fijan, a mayor DK, ¿quién lo puede tener? Es un hidrogel de silicona. Pero si nosotros tenemos un mayor DK, ¿cuál es el problema que tenemos? Miren lo que es la hidratación. Baja. Ahora, si nosotros con un EMA tenemos mayor hidratación, vamos a tener también mayor DK. ¿Se fijan? Que en los EMA son directamente proporcionales y en el hidrogel de silicona son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Que si bien es cierto, aquí ponemos buena oxigenación, pero estamos dando muy mala hidratación. Y en estos tenemos buena hidratación, pero muy mala. Aquí, este es el DK que nos alcanza. Mala oxigenación. Entonces es ahí donde nosotros debemos de saber qué es lo que hace el paciente, qué horas lo va a utilizar el paciente, para qué actividad lo va a utilizar el paciente. Si es alérgico el paciente, cómo está la fisiología y la salud de lo que es la córnea del paciente, para poder determinar qué materiales vamos a trabajar. Aquí también es el hecho de recordarles que el día de ayer que yo les decía de que para evitar esto de la resequedad, o sea, la baja humectabilidad de un hidrogel de silicona, que es parte de la tarea que les quedó, es el hecho de que qué es lo que se ha buscado para hidratar estos lentes, las superficies de los lentes. ¿Sí? Para poder tener tanto una buena oxigenación, pero también una buena humectación. Esa es la tarea y creo que la están haciendo. Hoy ahí anda Terry. Bueno, entonces, como dijimos, que el DK de los materiales rígidos permeables o no al oxígeno, porque son un poquito más duritos. Entonces vamos a tener materiales. El PMMA, dijimos ayer, de que era el único material que su mayor desventaja es el hecho de que no tiene ninguna permeabilidad a los gases, por lo tanto su DK es un 0%. Ahora vamos viendo los acrilatos de silicona, ya tienen un 8%, los acrilatos de fluorosilicona de 12 a 40%, y por supuesto los de fluorosilicona, que recordémonos ayer que dijimos de que sea la silicona, le agregábamos, que sea el flúor, le agregamos silicona, pues nos iba a dar una mayor permeabilidad al gas y en este caso nos da mayor a 80. Entonces esto es muy bueno. Entonces aquí es donde también nosotros en los lentes de gas permeable podemos empezar a ver qué material podemos escoger. Y es ahí también la importancia de que en los laboratorios ustedes pregunten esas propiedades. Permítanme un segundo. Bueno, ya regresé. La transmisibilidad de oxígeno, que dijimos
depende de la permeabilidad y del espesor del lente. Aquí ya estamos hablando de otra propiedad que también estamos hablando. Ahí juega una importancia de cuál es el diseño del lente que va a tener el fabricante. Entonces, también podemos decir de que para aumentar la transmisibilidad del oxígeno de un lente, se pueden hacer dos cosas. Primero, cambiar de un material de mayor DK y la otra, disminuir el espesor de la lente de contacto. Déjenme decirles que entre más grueso es el lente, menor transmisibilidad del oxígeno va a haber, y es obvio. Entre más grueso es algo, pues deja pasar menos lo que es oxígeno. Entonces, por eso se tienen diferentes diseños de lentes. Aquí en la gráfica podemos ver nosotros, por eso es que normalmente esta es la parte del lente de contacto que va a descansar. Aquí estamos hablando de un lente de contacto blando. Aquí estamos viendo que el espesor del lente, específicamente en este que tenemos aquí en la gráfica, es mucho más delgado. ¿Por qué? Porque entre esto y esto, esta parte, es la que descansa en la córnea. Y entre esto y esto, digamos, es la parte que va a descansar en esclera. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener en el centro, o sea, en la parte que descansa la córnea, que sea más delgado. No importándonos ya la parte de los bordes, porque esa parte, pues, ya no es necesaria la transmisibilidad excesiva de oxígeno. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, Liz. Va. Otra cosa también. Entre mayor dioptría tenga un lente de contacto, mayor va a ser su espesor. Entonces, igual, dentro de las características que nosotros debemos de preguntarle también a cualquier fabricante de lente de contacto, y allí sí, tanto rígidos como blandos, vamos a preguntar cuáles son los espesores centrales de los lentes. En algunas ocasiones son importantes los espesores también de los bordes, dependiendo de, por ejemplo, en el lente de gas permeable, porque el borde también descansa, ese sí, en lo que es la parte corneal. Entonces, por eso es importante que nosotros preguntemos cuáles son los espesores que tienen los diseños de cada lente de cada laboratorio. Luego nosotros vamos a tener también otro parámetro que debemos de tomar en cuenta, que también debemos de tener DKs mínimos y DKs máximos. Y del máximo en adelante, pues, demos brincos y seamos felices, ¿verdad? Pero, en este caso, nosotros vamos a hablar que el DK mínimo que debe de tener un material para lente de contacto es de 24 por 10 a la menos 9. Este menos 10, 24.10 por 10 a la menos 9. Y el mínimo para poder tener una mejor permeabilidad de oxígeno, perdón, aquí era el máximo, aquí es el mínimo y aquí es el máximo, perdón, por esto, aquí cámbienle ustedes el máximo. Es de 87. Ajá, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un lente de contacto que me dicen que el DK es de 24 días, para empezar, este lente tiene una humectabilidad bastante baja, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Ojo, horas de uso, 24. Vamos a hablar nosotros también ya de horas de uso, cuánto tiempo va a tener el paciente ese lentecito en su ojo, cuántas horas, máximo 10 horas. Y ahora sí tenemos nosotros, según la FDA, para que un lente de contacto esté, el paciente pueda dormir con el lente de contacto, tiene que ser mínimo de 87 el DK.
Este es un dato súper importante. Arriba de esto es una córnea feliz porque tiene una muy buena transmisibilidad. Entonces, esto es importantísimo. Claro que por supuesto que debemos de tener bien claro que nosotros, a los pacientes, vivimos en El Salvador, no en el Paraíso de las Maravillas. No le vamos a decir a los pacientes que pueden dormir con los lentes de contacto. Porque si ustedes les dicen que pueden dormir con los lentes de contacto, se les van a olvidar que tienen un dispositivo dentro del ojo. Y después, ustedes van a ser los malos adaptadores. Los lentes no sirven. Cuando realmente el paciente es el que abusa del uso del lente de contacto. Entonces, nosotros queremos, por eso preguntamos, por eso hablamos con el paciente, qué hace durante el día, cómo lo va a usar. Eso ya se lo dije anteriormente. Pero yo voy a seguir insistiendo en eso. ¿Por qué? Porque debemos de hablar con el paciente. Un licenciado en optometría que no platica con el paciente, le va a costar mucho tener una muy buena adaptación del lente de contacto. Entonces, no seamos tímidos. Hablemos con el paciente. Ellos necesitan también, nosotros necesitamos información de ellos para poder determinar qué es lo que les vamos a poner. Ayer hablamos un poquito de eso, que es la resistencia mecánica. Y era lo que les decía y les hablaba en relación a lo que también hay una resistencia mecánica, tanto en el momento en que los estamos limpiando como igual cuando estamos parpadeando. Y decimos que es la capacidad, antes que nada, debe de tener la resistencia mecánica. Vamos a hablar de dos características, que es la elasticidad y la flexibilidad. Ahora, cuando nosotros de forma general estamos hablando de que en lo general es la capacidad de un sólido a deformarse frente a la fuerza exterior. Esa es lo que le vamos a llamar elasticidad. ¿Se entiende esto? Nadie me contesta. Sí, se entiende. Ok. La capacidad que tiene ahora un objeto o cualquier cosa a adaptarse a una nueva situación, en este caso en el lente de contacto, que es a la resistencia de la abrasión o a la rotura, es a lo que vamos a llamar flexibilidad. Es de suma... les voy a decir algo, el tiempo, como estamos con Zoom y ahorita nos ha dado exactamente 40 minutos. Si no alcanzo, nos vamos a volver vamos a terminar y nos volvemos a seguir a conectar. Les vuelvo a mandar link para que continuemos, porque si no nos vamos a ir atrasando y quiero que terminemos todo esto. Oyen, por favor. Okay. Bueno, entonces cuando un lente de contacto esté sometido a fuerzas externas, el material está desempeñando su capacidad de resistencia mecánica. ¿Cómo así? Como les decía el día de ayer, es importante ver qué tanta resistencia va a tener este lente. Porque si nosotros tenemos un lente delgado, extremadamente delgado, lo que va a pasar es que se nos va a romper, ¿verdad? Ay, pero bien galán, porque le va a pasar un montón de oxígeno. Entonces, han habido muchos materiales que son muy buenos portadores de oxígeno, o sea, muy permeables a los gases, pero ¿cuál ha sido el problema? Que se rompen súper fácil, o en su defecto, se sacan del blister y dicen, vienen los lentes y pum, rapidito se hacen carricito, y para ponerlo es un ay de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son demasiado flexibles. Esto es en relación a lo que es el lente de contacto blando. Ahora bien, los lentes de contacto de gas permeable también tienen una resistencia mecánica. Claro que por supuesto es mucho mayor, ¿verdad? Tienen mayor resistencia mecánica, pero son menos flexibles. Por lo tanto, estos se pueden quebrar. El lente de contacto blando se rompe y el lente de contacto de gas permeable se quiebra, ¿verdad? Se astilla. Y por supuesto, los de PMMA, esos no. Esos son realmente bastante resistentes con bastante
bastante, como les diría, resistencia mecánica. Otra propiedad es la transparencia y el índice de refracción del material. Bueno, esta es una característica que se comparte con los lentes oftálmicas también. Nosotros vimos, ya llevamos todo esto aquí, lentes oftálmicas. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, acordémonos que allá nos hablaban de la transmitancia, del índice de fracción, de la transparencia. Entonces, igual, en el lente de contactos, en los lentes de contacto, tanto blandos como de gas permeable, vamos a hablar de la transparencia y del índice de refracción del material del que están hechos. Esa propiedad es sumamente importante porque es la que nos va a ayudar a que podamos nosotros a tener la mejor graduación óptica. Y para ello necesitamos transparencia. Los materiales utilizados en el diseño de lente de contacto presentan una transparencia mayor del 90% del espectro visible. ¿Se recuerdan del espectro luminoso, verdad? Entonces, estos captan esa parte que es un 90%. Ahora bien, hay algo también importante que debemos de tener claro. La transparencia en un lente de contacto blando es mucho menor que la transparencia en un lente de gas permeable. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver quién me contesta por qué. ¿Por qué creen? De acuerdo a lo que hemos hablado.